La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es del libro Primera de Samuel, de su capítulo 24, los versículos del 1 al 7, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de En-Gadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes, en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles. Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. «Ahora es tu oportunidad», los hombres le susurraron a David. «Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees». Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y les dijo a sus hombres: «Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido». Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl, después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y lo más probable es que ya te hayas dado cuenta. Lo más probable es que tú, al igual que yo, hemos estado en situaciones semejantes a esta que vivió David, donde las señales aparentan una cosa, pero en realidad la voluntad de Dios es totalmente contraria. Y es que en el ejercicio de vivir nos toca tomar muchas decisiones. Lo ideal es siempre poder decidir conforme a la voluntad de Dios. Por eso es tan necesario conocer su palabra y respetar tanto los atributos de Dios como estos cuando se reflejan de manera perfecta en su palabra, así como las reglas que permiten interpretar, recibir la palabra de Dios tal cual Él la inspiró. El problema es que nuestra carne caída y las incidencias de nuestro eterno enemigo tienen sus propios intereses y suelen engañarnos, haciendo parecer que nuestras interpretaciones meramente humanas, limitadas, caídas, impactadas por el pecado, se alejen mucho de la voluntad de Dios. Fíjate en este evento. David pudo matar a Saúl, quien lo perseguía. Incluso sus propios hombres citaron parte de la Escritura donde Dios ha establecido que pondría a nuestros enemigos en nuestras manos para que hagamos con ello como mejor nos parezca. La pregunta es: ¿espera Dios que nosotros ataquemos, perjudiquemos, afectemos, nos levantemos en contra de esas personas que Él mismo ha escogido y ha ungido? Esa fue la reflexión de David, porque le resultaba contradictorio que Dios pusiera en sus manos a su propio ungido para que Él lo asesinara. David bien sabía que aunque su carne quería vengarse del rey Saúl y probablemente darle muerte ahí mismo, porque lo estaba persiguiendo para matarlo, era contradictorio a la voluntad de Dios. Tú y yo debemos tener sumo cuidado al interpretar esas supuestas señales
que aparentan ser divinas, pero que al entrar en contradicción con la palabra de Dios, con la verdad revelada, con el testimonio de Cristo, tú y yo comprobamos que no provienen de Dios, porque Dios no se contradice a sí mismo. Dios anhela que tú, yo y todos sus hijos siempre hagamos lo correcto. Por eso es importante pedirle cada día el discernimiento espiritual, la sabiduría y la humildad para poder estar atento a sus verdaderas señales, a ser sabios para identificarlas y abrazarlas siempre, y ser lo suficientemente valientes para vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que hoy debemos tú y yo esmerarnos en tener sumo cuidado al interpretar señales, visiones, sueños, pues nada que contradiga lo dicho por Dios en su palabra proviene de Él. No nos dejemos engañar. Cuidado con las señales, porque la Biblia es inmutable y no se contradice a sí misma, pues es palabra de Dios en Cristo Jesús. Amén.